Le damos la bienvenida, ya son las 3, así que podemos comenzar a este ciclo que es en realidad el tercer encuentro del ciclo Trayectorias Archivísticas en América Latina, que es parte del programa público dirigido por Luisa Tomati y que tiene también el apoyo de mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de comenzar, quiero darles algunas indicaciones algunas indicaciones y anuncios. Este es el tercero de los ciclos, nos queda todavía una conferencia más este año que va a ser dentro de 15 días, en esa ocasión nos va a acompañar Marina Pugliese. El segundo de los anuncios que quiero aprovechar en esta introducción para hacerles es que el día de mañana a las 18 horas en Buenos Aires vamos a tener la presentación del último libro que hemos publicado, que es el libro sobre la obra de Luis Fernando Benedit entre 1968 y 1978. Se va a transmitir también vía Facebook y nos van a acompañar Mari Carmen Ramírez, Daniel Quiles y David Elliott, tres de los participantes en el libro. Por otro lado, les quiero decir que este encuentro se está realizando a través de dos plataformas, a través de la plataforma Zoom y a su vez se está transmitiendo vía Facebook en vivo. Así que por favor les pedimos a los participantes del Zoom que por favor dejen sus preguntas en el chat y en Facebook también nos pueden dejar sus preguntas que las vamos a recuperar al final de la charla y para tener un momento de discusión. Bueno, hoy nos acompaña en este encuentro Luis Vargas Santiago. Justamente mientras estábamos preparando antes de comenzar esta charla, comentábamos las ganas que teníamos hace mucho tiempo de invitarlo a Luis para que participe de estos ciclos con Espigas y espero, por supuesto, de que sea simplemente el inicio de muchos otros. ¿Por qué lo invitamos a Luis? Bueno, ustedes saben muy bien que este ciclo en realidad tiene como objetivo pensar o ver o conocer sobre otras experiencias vinculadas a archivos, vinculadas a fondos documentales que se estén realizando en el extranjero, que se estén realizando específicamente en otros países de América Latina. Entonces hemos tenido, por ejemplo, en el primer encuentro, el encuentro de Isabel Plante, trabajando sobre los archivos vinculados a la gráfica cubana, específicamente a los pósters cubanos. La semana pasada, hace 15 días, el tiempo vuela, hace 15 días nos acompañó Gloria Cortés Arriaga, específicamente sobre los determinados archivos de mujeres artistas en Chile. Y hoy nos acompaña Luis Vargas Santiago, que podríamos decir que su charla tiene una gran relevancia para este ciclo. Básicamente hay dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con que Luis es un gran especialista en un tema que es muy significativo, que tiene que ver con la exhibición y la visibilización de los archivos. Y en ese sentido, sin duda podemos decir que desde las últimas décadas, la visibilización de los archivos y su exhibición ha sido un elemento fundamental para conocer más sobre los contextos de realización de las prácticas culturales, los contextos de enunciación de las prácticas culturales y también, por supuesto, específico de las prácticas artísticas. A su vez, eso ha generado, sin duda, muchísimos debates y muchísimos desafíos, sobre todo teniendo en cuenta sobre qué es lo que ocurre cuando estas exhibiciones, cómo estas exhibiciones afectan a la accesibilidad de esa documentación, a que esos archivos puedan ser accesibles para ser investigados, para proponer nuevas lecturas. Entonces, se trata de un universo sumamente complejo sobre el cual seguramente va a surgir la discusión durante la charla de Luis y luego al final con el espacio que vamos a tener para preguntas. Pero específicamente el tema que Luis nos va a acompañar también está vinculado a otros de los ejes del programa público que yo les comentaba que había sido con el diseño de Luisa Tomati, y tiene que ver con abordar esas memorias, esas historias invisibilizadas en los relatos canónicos, ya sea de la historia cultural o de la historia del arte. Y específicamente ese es el otro de los ejes que va a atravesar la charla que hoy nos va a acompañar a Luis, de la charla que hoy vamos a tener de Luis Vargas Santiago. Así que no solamente por la
por la concordancia con los proyectos y las ganas que teníamos de invitarlos, que estamos felices, sino también porque a su vez lo admiramos y lo queremos mucho, sin ninguna duda, así que también vamos a sumar ese otro aspecto más personal a que nos acompañes y a la felicidad que tenemos de que vos estés aquí. Sin mayor dilación para poder escucharlo a él, básicamente Luis Vargas Santiago es historiador de arte y curador con más de 15 años de experiencia en museos y en el sector educativo. Es doctor de la University of Texas Austin. Sus exposiciones y publicaciones sobre arte latinoamericano y sobre latinos en los Estados Unidos se han presentado en varios países, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y cofundador de Aura. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue además subdirector de programas públicos del MUAC y curador en jefe de M68, que va a estar muy vinculado también en lo que va a presentar el día de hoy. En 2019 curó una exposición que tuvo una muy importante repercusión en el ámbito latinoamericano, que se tituló Emiliano Zapata después de Zapata, en el Museo Palacio de Bellas Artes. Con el apoyo de una beca de Getty ACLS, prepara actualmente un libro sobre imágenes de Zapata en México y en los Estados Unidos. Su conferencia se titula Memorias frágiles e imaginación política, feminismos e intervenciones curatoriales al 68 mexicano. Luis. Muchísimas gracias, Agustín. Luisa, estoy bien contento de estar aquí. Argentina y la comunidad de historiadores del arte argentinos es una de las que llevo más cerca del corazón, de las que he aprendido mucho, y estoy muy contento de poder estar esta mañana de Ciudad de México, esta tarde en Buenos Aires con ustedes. Lo que he preparado el día de hoy es una charla de un proyecto específico que va a intentar hablar de el poder de los archivos en términos de generar tanto experiencias como sitios de visibilización política y también espacios de confluencia entre tiempos, memorias y diferentes actores. Quiero hablar de un proyecto que involucró a mucha gente, a muchas personas. Yo aquí voy a ser el vocero, pero en realidad creo que si algo aprendimos de este proyecto sobre el 68 mexicano, que llamaremos M68 a partir de ahora, es que ni la memoria es una sola, sino hablamos de muchas memorias y en ese sentido necesitamos de muchas voces, de muchas manos para dar cuenta de las memorias que han atravesado a nuestros países, sobre todo en contextos de represión estatal como el que voy a discutir aquí. Intentaré acotarme al tiempo que me dieron, pero por favor interrúmpanme cuando ya esté tardándome un poquito más. Traigo muchas imágenes, vamos a ver cuánto podemos avanzar, pero digamos que la charla va a intentar desplegar el archivo y desplegar las premisas que llevaron a la inauguración de un espacio que en México se denominó M68, Memorial del 68 y Museo de los Movimientos Sociales, y que se inauguró en 2018 en el contexto del 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68 mexicano. Y comienzo a compartir pantalla. Si de pronto hubieran algunas preguntas en el chat que me quieran ir pasando, con gusto las vamos platicando. A ver, aquí está. Bien, Memorias frágiles e imaginación política es el título de esta charla y me interesa mucho que pensemos en la memoria como algo muy frágil, algo también evanescente, algo que desaparece si no se le conserva, si no se le relata, si no se le testimonia. Y en ese sentido, la memoria también siempre es un ejercicio en tiempo presente. Es decir, estamos trayendo el pasado, pero desde el día de hoy. Y ahí está su potencia
de conectar tiempos, porque conecta el pasado, pero de alguna manera también permite conectarnos con el futuro, y ahí es donde está la potencia política o de la imaginación política que estuvo al centro de este proyecto, como un espacio para construir la política o formas de ciudadanía de esta construcción democrática que llamamos ciudadanía, más allá de las instituciones y de los sistemas partidistas, sino concentrado en lo que puede hacer la gente, en lo que pueden hacer los movimientos sociales. El título, Feminismos e Intervenciones Curatoriales al 68 mexicano, el subtítulo, está muy relacionado con cuánto nos iluminó la lectura desde el género, sobre todo visiones de las que no habían sido escuchadas, que eran las mujeres del 68, no habían sido escuchadas, aunque estuvieron muy presentes, estuvieron hablando, pero no había habido los espacios para visibilizar sus voces. Y las intervenciones curatoriales al 68 mexicano verán que es algo que hacemos concretamente desde los archivos y desde lo que implica poner al alcance de la población archivos de diferentes tipos. En fin, vamos a el caso mexicano, en términos de la memoria, va a ser muy distinto a los casos que ustedes tienen en el Cono Sur, y estoy pensando sobre todo en el caso argentino, en el chileno, es decir, espacios donde la memoria de alguna manera se ha trabajado a nivel social, se ha legislado, han habido comisiones de verdad, se han fincado responsabilidades en algunos casos no suficientes, desde luego, todavía. También se han habilitado espacios. En el caso mexicano tenemos un gobierno que estuvo, digamos, un partido político en el poder por casi 70 años y que continuó, digamos, operando lo que quizá han escuchado esta definición de Mario Vargas Llosa, que dijo alguna vez frente a Octavio Paz diciendo que el mexicano era un gobierno de dictadura perfecta, ¿no? También lo han llamado dicta blanda, en el sentido de es un gobierno que continuó con una cúpula en el poder y que entonces, disfrazado de democracia, ocultó medidas de represión que a partir sobre todo del 68 fueron cada vez más duras y desaparecieron a diferentes movimientos sociales, buscaron aniquilarlo, y esto está pasando a la vez en la que México está recibiendo exiliados argentinos, exiliados chilenos. Entonces digamos que estamos en un contexto complejo por lo que implica en términos de dobles discursos y también de una agenda estatal que deliberadamente se presenta como democrática, pero que al interior va a estar reprimiendo a los disidentes. Y en ese sentido, entonces, nosotros no teníamos o comenzamos apenas a andar el camino de la justicia y la memoria restaurativa, que en sus países pues lleva más años. Uno de los primeros esfuerzos que se dan es el Memorial del 68, que es el antecedente de M68, que es lo que yo les vengo a contar aquí, que es un proyecto anclado en la UNAM que se inauguró en 2007 y que tenía como referente, o digamos como intención, poner al alcance del público la historia del movimiento estudiantil, y ya hablaremos de eso con más calma. Pero después de eso, digamos, a nivel de experiencias de museo, espacios memorísticos o museales, no habían tantas experiencias. Sin embargo, en los últimos años se han ido acumulando una variedad de tipologías y de modelos de espacios de la memoria en México que hablan de memorias conectadas con violencias estatales, como el 68, o lo que llamamos aquí la Guerra Sucia, que fue el periodo del 68 hacia el 72, pero también conectados con otros tipos de violencias, como las violencias producidas por el narcotráfico y, en fin, o más recientemente con casos de desaparición forzada o con problemas como los feminicidios. Entonces, bueno, este es un repaso rápido para que vean cómo están algunos de estos proyectos tomando lugar en diferentes partes del país.
En algunos casos hay proyectos muy contundentes y de orientación comunitaria, como este que es la Casa de la Memoria Indómita, promovida por un colectivo de madres que buscaban a sus desaparecidos desde los años 70, algo parecido, digamos, a Madres de Plaza de Mayo o a lo que después fue Hijos. Y en este caso el colectivo Eureka, las doñas, como les la llaman, promueven un espacio para recordar este periodo fatal que fue el de la Guerra Sucia y donde mucho, digamos, del discurso museográfico tiene que ver con ambientaciones que intentan recuperar desde los espacios domésticos de donde fueron, digamos, como tomados o desaparecidos las víctimas, hasta los espacios de la tortura. Es, digamos, un museo comunitario que se mantiene con presupuesto completamente de la organización y de los voluntarios, y es quizá uno de los más poderosos y sobre todo de los más valientes porque se ha sostenido a lo largo de varios años sin apoyos estatales, y creo que en eso también radica parte de la congruencia de este proyecto. Eh, Uno más que fue muy interesante es este memorial que lleva por título News Divine, en lo que fue un bar o un boliche a las afueras de la Ciudad de México, donde se dio lugar a un incendio y por no cumplir el lugar, digamos, con medidas de seguridad, murieron muchos chicos en este incendio. Entonces se hace un espacio de recuperación en las ruinas de este lugar para la memoria, para que las comunidades puedan honrar las memorias de sus hijos, y se vuelve una especie de centro cultural con gran tracción en el momento en el que se hace. Ahora con los cambios de gobierno parece que ya no ha sido tan efectivo, que eso es uno de los grandes problemas, cómo sostener memoriales comunitarios cuando, digamos, como hay otras inercias políticas que rebasan, digamos, a la organización de la comunidad y ponen en duda o en cuestionamiento la viabilidad de ciertos proyectos. Otros espacios que surgen más desde la idea del contramemorial, es decir, y que han aparecido del anti-monumento, son los muchos espacios, sobre todo en Ciudad de México, pero también en otras partes de la República Mexicana, conectados con movimientos específicos que intervienen en el espacio urbano. En este caso tenemos el antimonumento de los 43, en honor a la memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 y que está en el centro, digamos, la avenida más importante de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma. Este es un antimonumento que está allí, después han aparecido otros relacionados con diferentes causas. Hay una antimonumenta feminista, está también una antimonumenta de las víctimas de un accidente en una mina en Pasta de Conchos. Hay también uno más para los nenes que murieron en un incendio en una guardería en el norte de México, que fue la guardería ABC. En fin, entonces digamos que el propio espacio público se ha vuelto un espacio para la memoria. Y hay otro ejemplo más que viene de la comunidad judía en la Ciudad de México, que es el Museo de la Memoria y Tolerancia. Y este espacio cuenta la memoria del Holocausto, muy en la tónica semejante a otros memoriales del Holocausto en diferentes partes de Europa y del mundo, pero también, digamos, en su causa ha abrazado otro tipo de memorias o de espacios de construcción ciudadana que van desde la disidencia sexual hasta algunos más conectados con movimientos sociales actuales. Bien, esto es solo un panorama de cómo en México, digamos, del 2010 para acá, han ido apareciendo diferentes esfuerzos memorísticos que toman las ciudades y el espacio público e intentan apelar a un nuevo régimen de visibilidad y de construcción de memoria en el país que no teníamos antes. Hay otros que los llamamos memoriales espurio, porque son en realidad memoriales que vienen promovidos desde el gobierno y son memoriales que más bien están tratando de cubrir cierta agenda política de reparación a víctimas, pero en realidad sin realmente promover actos contundentes de justicia. Es el caso del Memorial a las Víctimas de la Violencia, que promueve el gobierno, que inició
la llamada guerra contra el narco, la guerra de las drogas. Esto sucede en el contexto del presidente Felipe Calderón, y además es un espacio que en realidad, como pueden ver, es muy bonito, pero está falto de nombres, está en medio de un campo militar que estuvo conectado justo con la represión a diferentes víctimas, y entonces, bueno, digamos es un memorial que ha sido muchas veces, bueno, un par de veces intervenido por las víctimas mismas y reconocido como un espacio ilegítimo para la memoria. Y así, si nos vamos al resto del país, vamos a encontrar que espacios que fueron usados para la tortura, vinculados a asociaciones delictivas o del crimen organizado, han sido recuperados por las comunidades. El caso más interesante quizá es el del Pozolero en Tijuana, un lugar terrible donde hacían desaparecer cuerpos en ácido, y que, bueno, se ha convertido en un espacio comunitario muy interesante. O otro tipo de memoriales que también son como estos memoriales espurio, donde es el mismo gobierno quien los promueve y genera un tipo de discurso incluso mórbido o con poca sensibilidad frente a las víctimas. Este es un memorial en Chihuahua que parece ser más bien un espacio para honrar a la policía, que valientemente defiende a los ciudadanos mexicanos de los malos narcotraficantes. En fin, pues este es el contexto en el que va a aparecer el espacio de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí es muy importante, eso seguro no va a ser distinto a varios países latinoamericanos, pero las universidades, al ser autónomas, tienen una capacidad, digamos, de obrar más allá de los designios del gobierno en turno, y entonces, digamos, se vuelven baluartes para la defensa de las libertades, y en ese sentido la UNAM ha sido un gran baluarte para nuestro país, para México. El Tlatelolco, que es el espacio donde se ubica este nuevo memorial M68, es, digamos, el polo en la parte norte de la Ciudad de México, desde donde la UNAM instaura diferentes proyectos de extensión de la cultura o de difusión de la cultura, y hay una variedad de proyectos que tienen que ver con lo museológico, pero también con muchos programas comunitarios. El enclave donde está es la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, que ha sido, digamos, uno de los barrios ancestrales de Ciudad de México, muy importantes, conectados con diferentes actividades. Ya ahora les iré contando un poco más. Y lo que tienen en sus pantallas es una vista de la zona arqueológica de Tlatelolco, porque esto fue un enclave mexica muy importante, sobre todo para cuestiones de comercio. Y además está también, digamos, al lado, a su derecha, tienen ese edificio monumental con una instalación lumínica de Thomas Glassford. Eso es la UNAM. Eso es, digamos, el CCU Tlatelolco, y ahí este espacio era anteriormente un espacio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a principios del siglo XXI se le confiere a la UNAM retoma, hace todo un proyecto para regenerarlo con diferentes programas, y uno de los proyectos que se afianza es el Memorial del 68 en 2007, que vamos a reinaugurar con una nueva versión, que es la que les cuento, en 2018. Y allá atrás lo que se ve en la misma imagen, en esos edificios, es la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, que es estos proyectos de la modernidad mexicana con los multifamiliares. Era durante mucho tiempo el multifamiliar más grande de América Latina. Bien, esto es nada más para ubicarnos de nuevo geográficamente. Lo que tienen allí es el cuadrante de lo que se llama la Plaza de las Tres Culturas, y la Plaza de las Tres Culturas es célebre por conjuntar, por un lado, tres tiempos históricos de la civilización, o digamos de la historia de México. Por un lado, en estas exhibes, sí están viendo el cursor, ¿verdad? Cuando señalo, perfecto. Esta parte de aquí es la zona arqueológica de Tlatelolco,
De este lado hay una plaza más bien de la época colonial, con la iglesia de Santiago Tlatelolco, que es del siglo XVI, donde se escribían muchos de los códices, era un asentamiento franciscano. Y aquí, como pueden ver, está el edificio Chihuahua, que es uno de los diferentes conjuntos arquitectónicos de esta multihabitacional diseñado por Mario Pani. Y de este lado, todo este espacio es el CCU Tlatelolco, antes Secretaría de Relaciones Exteriores. La Plaza de las Tres Culturas es célebre, tristemente también, porque aquí fue donde se dio la matanza del 2 de octubre, donde murieron muchos estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil en 1968, y además también Tlatelolco es, entre, digamos, su historia cuenta una de las catástrofes más grandes de Ciudad de México, que fue el terremoto del 85. En esta zona hubieron muchos derrumbes, y entonces digamos que lo que tenemos aquí es una confluencia de memorias abundante, y con comunidades enraizadas por muchos años. También esta zona de Tlatelolco es famosa, quizá algunos antes de que se modernizara con el multihabitacional, por haber aparecido en la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Entonces digamos que la cantidad de capas que hay aquí es muy amplia. Esto es nada más para ver los tres tiempos, digamos, históricos de los que les hablaba con Tlatelolco, ¿no? La parte prehispánica tenemos la zona que era del mercado. Recuerden que antes la Ciudad de México era una especie de lago conectada por canales. Entonces, bueno, desde aquí llegaban en unas embarcaciones que son las trajineras o las chinampas, las embarcaciones, aquí se hacía el comercio que alimentaba al centro de la ciudad, a la gran Tenochtitlan. Y esta es la parroquia de Santiago Tlatelolco, y ahí una imagen hermosa de Armando Salas Portugal, de esta modernidad reticular que tomó lugar en los años 50 y 60 en la Ciudad de México. Y bueno, aquí esto es todo el espacio que denominamos Tlatelolco, y van a empezar a aparecer, digamos, el espacio, si se fijan, este espacio que aparece por aquí es donde está la UNAM, y básicamente tiene un compromiso con las comunidades aledañas. Perdón, no sé qué pasó aquí. Bueno, pues es un poco de contexto para hablar del proyecto del museo. Cuando nosotros llegamos a trabajar el proyecto, contábamos con la existencia de un memorial, que es este memorial que se fundó en 2007 con una curaduría magnífica de Álvaro Vázquez Mantecón, y que fue un memorial muy importante, porque en el momento en el que se creó en 2007, con el primer, digamos, como gobierno de izquierda en la Ciudad de México, una izquierda que ve al 68 mexicano a veces como la piedra fundante de su legado. En el 2007 se abre este espacio porque se contaba, digamos, con acceso a los primeros archivos que habían sido desclasificados, y además también era un momento propicio porque muchos de los participantes del memorial, del movimiento estudiantil, sobre todo los líderes, habían empezado a tener posiciones muy importantes dentro de las instituciones mexicanas, dentro de los gobiernos de izquierda. Entonces, la opción, digamos, curatorial que se siguió aquí y que fue muy importante en aquel tiempo, era justo la de visibilizar la memoria del movimiento estudiantil a partir de los testimonios audiovisuales de sus participantes. Entonces, era un recorrido que contaba la historia del movimiento a partir de su surgimiento en el verano del 68 hasta su desaparición a finales del 68, teniendo como punto climático la matanza del 2 de octubre de Tlatelolco. Y para 2014, que fue cuando la UNAM empezó a considerar que quizá este discurso debía renovarse, habían ocurrido pues diferentes cosas. Por un lado, algo que había pasado y que fue muy, muy determinante para definir que sí era viable renovar el
memorial del 68 había sido el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas más en Iguala Guerrero. Había, digamos, una liga entre el movimiento estudiantil y los estudiantes de Ayotzinapa. Evidentemente, lo más obvio es porque en ambos casos se trataba de estudiantes reprimidos por el gobierno o con la participación de autoridades gubernamentales. En el caso de Ayotzinapa, la policía, el ejército y la alcaldía del municipio donde desaparecen. Esto, sí, no sé si lo tienen fresco en la memoria, pero en 2014 hubieron muchísimas protestas reclamando la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa, porque además el momento donde ellos desaparecen, que es el 26 de septiembre, se conecta con la memoria del movimiento estudiantil del 68, porque los estudiantes habían tomado unos camiones, unos autobuses de pasajeros para asistir a la marcha tradicional anual que se hace cada 2 de octubre en Ciudad de México. Entonces, digamos que el espacio del Memorial del 68 en 2014 estaba cargado de los reclamos de Ayotzinapa todo el tiempo y se veía, digamos, como que había una desconexión entre la monumentalización que había tenido la memoria del 68 en términos de la construcción de cierto tipo de ciudadanía más moderna en México y este otro caso tan reciente que demostraba las fracturas o las fallas estructurales de un sistema democrático que seguía desapareciendo estudiantes. Entonces, ese fue, digamos, se hizo un diagnóstico con públicos bastante amplio para ver si era necesario renovar este memorial, que fue, repito, muy importante porque cumplía, digamos, con muchas cosas y fue bastante bien logrado museográficamente. Pero había la claridad de que este memorial quizá debía actualizarse. Y fue así como no sé, emprendimos un proyecto de traer el 68 al presente, no como un caso de excepcionalidad, sino más bien como un espacio de construcción de posibilidades. Es decir, en la medida en la que hay ciertos momentos históricos que se construyen como excepcionales, se les monumentaliza y prácticamente no son susceptibles de repetirse. Aquí intentamos, o esa fue, digamos, una de las primeras premisas, era hacer al 68 una potencia para la imaginación política del presente que contagiara o que permitiera a las generaciones más jóvenes conectar con ciertos tipos de discursos. Y fue así como, después de 4 años de trabajo, logramos este espacio que lleva por nombre M68, porque no se trata de un museo únicamente, ni de un memorial, ni alude a solo un movimiento, sino más bien es, digamos, como una M que congrega diferentes esfuerzos y que incluso también intenta recuperar memorias y a México mismo en esa M que está allí y donde las mujeres están en el centro. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Por aquí hay una cita de Nelly Richard que escuchamos recientemente. Bueno, no escuchamos, sino más bien que recuperamos recientemente y que resume muy bien dónde estaban un poco el entendimiento que teníamos sobre el lugar del 68 o lo que no queríamos que fuera el 68 en este nuevo esfuerzo de musearlo, museografiarlo y de contribuir a la visibilización de los archivos. Nos interesaba, entendíamos desde, que el 68 era una cuestión que se había ido consolidando de forma, digamos, como monumental, con la participación de testimonios o de personajes que eran los que llevaban la voz cantante, los que eran capaces de contar qué había sido el 68, muy importantemente a partir del libro de Elena Poniatowska, de la Noche de Tlatelolco, que se publica a los pocos años después del movimiento y que recupera la memoria oral. Lo que había, digamos, privado en el 68 mexicano eran memorias orales, porque los archivos seguían clasificados, estaban guardados porque era el mismo gobierno represor del 68 el que seguía en el poder. Fue hasta 2002 cuando hay alternancia política y se empiezan a liberar los archivos. Pero entonces eso había permitido una construcción del 68 de alguna manera hegemónica por los liderazgos que lo contaban, que en la mayoría de los casos eran líderes varones. Y
nos interesaba comenzar a visibilizar esos otros espacios fragmentarios que el 68 no había permitido, digamos, de los que no se había permitido dar cuenta. Y por eso esta cita de Nelly Richard es tan importante, porque nos permite entender a la memoria como algo fragmentario y que tiene que ver con identidades y lugares muy revueltos, donde no se trataban, no buscábamos, digamos, como apaciguar o serenar un tema del pasado, sino más bien de revolverlo, y no necesariamente desde el consenso, sino introduciendo la disidencia al centro. Y eso era algo que abrazamos desde el principio del proyecto y que creíamos que iba a ser siempre un espacio un tanto inconcluso o de producción de memoria, siempre desde el presente. En ese sentido, podía ser un espacio contestado. Y bueno, aquí hay algunas de las premisas que llevaron al centro, perdón, acá, ¿cómo voy para atrás? Perdón, aquí. Entendíamos, y aquí las voy a ir repasando rápidamente, pero entendíamos que el 68, al no ser excepcional, era, digamos, como la punta de lanza de otros movimientos sociales que permitieron construcción de política o de ejercicios ciudadanos en el país. Y para nosotros era muy importante descentrar, o sea, quitar el foco del 68 en la matanza del 2 de octubre únicamente, y más bien abrirla a las otras cosas que ocurrieron en el 68, que tenían que ver con la organización, con la participación de grupos que tradicionalmente no participaban junto a los estudiantes. En fin, habían varias cosas a las que apostamos, digamos, por visibilizar y por poner al frente. También, como ya he dicho, estaba el 68 como una pregunta o un reto para el México contemporáneo siempre. Y aquí es donde los archivos toman lugar. Al cabo, digamos, si la alternancia se da en México en el 2002, que es cuando se comienzan a hacer los archivos, a abrir los archivos, para 2014, que fue cuando comenzamos a trabajar, había un cúmulo de nuevos archivos que habían aparecido, que estaban o desclasificados o que habían venido de otras fuentes. Por ejemplo, archivos periodísticos, ¿no? La prensa, que durante mucho tiempo estuvo amordazada, pudo liberar sus archivos. Archivos privados de algunos participantes del movimiento, otros archivos que de alguna manera recuperaban el 68, pero desde preguntas específicas como las de los feminismos o la disidencia sexual. Entonces era, digamos, como el momento, o así lo concebimos en aquel momento, era el momento de los archivos. Es decir, frente a una visión que se había testimoniado, que se había contado desde la memoria oral, lo que la apuesta era dejar que los documentos hablaran. Y en eso apostábamos, sí, por dos tipos de discurso. Uno que fuera el acceso del usuario, del visitante al documento mismo, mediante la digitalización de los archivos, y el otro era mediante un relato más tradicional, ordenado curatorialmente, pero también con muchas salidas de rompecabezas múltiples. También nos interesó presentar el movimiento del 68 con las colectividades al centro, es decir, no íbamos a hablar de el grupo de 10 líderes que tradicionalmente habían detentado los lugares más importantes en la historia del movimiento, sino más bien, sí había un espacio pequeño para ellos, estaban sus testimonios, desde luego no se borraron, pero se acompañaron de otros tantos. Si el primer memorial contaba con más de 30 testimonios, aquí se sumaron más de 100. Entonces, digamos que eso permitía a 50 años del movimiento repasarlo desde la polifonía de voces. Y luego estaba también el tema de la perspectiva feminista, que fue vital a partir de un libro de una académica argentina que se llama Susana Draper, que está en la Universidad de Princeton, en el Departamento de Español, que se había ocupado de investigar el 68 justo desde las voces de las mujeres y había permitido un entendimiento del 68 más como una constelación. Entonces, en las constelaciones era más fácil acomodar los fragmentos, los relatos incompletos, y ahí la voz, digamos, de las mujeres era fundamental, porque entonces permitía darle la vuelta a un relato que se había explicado más desde la verticalidad, y donde ocurrían cosas tan digamos, importantes como
A veces habían documentos muy escritos con la jerga del marxismo-leninismo o del machismo-leninismo, como leí hace muy poco, que eran traducidos por diferentes grupos de mujeres y presentados a la población más amplia en otro lenguaje que generaba mucho más adeptos, más simpatía y la solidaridad de otros grupos. Ese tipo, digamos, de intervenciones de traducción o de traición al lenguaje jerárquico del 68 no habían sido visibilizadas de la misma manera. O nos encontramos con un libro también que fue muy revelador, de Gladys López, que había sido una participante del 68, siendo adolescente, y que años después del 68 se vincula con algunos proyectos de guerrilla urbana, y años después escribe sus memorias, y sus memorias llevaban como título Ovarimonio. Y el ovarimonio era una metáfora muy poderosa porque se oponía al testimonio. Ella decía, el testimonio tiene algo de testículo, algo de testicular, es muy masculino. ¿Por qué no contamos el testimonio del ovario? Y en ese sentido se trataba del ovarimonio, y fue un espacio de posibilidad que permitió contar el 68 en una clave femenina, y además que desde el principio se aceptaba su imposibilidad de ser completo. Y entonces sumamos, ahora voy a contar más, pero sumamos a un equipo de más de 50 colaboradores que desde diferentes posiciones y desde diferentes lugares de enunciación fue permitiendo que se construyera este gran archivo del 68, que justo con su necesidad de traerse al presente, no nada más es el archivo del 68, sino es el archivo de los movimientos feministas de los años 70, de las disidencias sexuales de los 70s y 80s, de las guerrillas, de los movimientos indígenas, campesinos, en fin, se fue pensando un archivo de archivos. El público meta eran los jóvenes. Estábamos muy claros por los diagnósticos y estudios de público que se habían hecho, que los visitantes del memorial o del M68 eran generalmente chicos que estaban en el colegio o universitarios. O sea, representan el 80% de los visitantes. Entonces, deliberadamente se generó un discurso que hablara con estas generaciones desde otros tipos de narrativa. Entonces, más allá de la narrativa lineal, había una narrativa más pensada a lo tipo Facebook o Google, donde eres tú el que buscas y el que vas decidiendo el camino. Y ahí entonces eso desde luego que genera cierta incertidumbre para los que estamos más conectados con un tipo de discurso curatorial más tradicional, pero por otro lado también posibilitaba lecturas variadas, y el trabajo muy importante de los grupos de educación, es decir, de las áreas de mediación y servicios educativos. En fin, y bueno, y aquí están algunas de las memorias que fuimos tipificando para construir este nuevo espacio. Por un lado estaba desde luego la memoria histórica, o las memorias históricas, pensada en cómo se iba a dar cuenta de los nuevos hallazgos, se iba a cuestionar un poco los relatos que ya conocíamos. Estaba la memoria espacial. El memorial anterior y están justo al lado de la Plaza de las Tres Culturas, donde fue la matanza del 2 de octubre. Entonces había, digamos, una necesidad de hacer consciente a los visitantes del lugar donde estaban y de traer, aprovechando que la arquitectura del edificio, que es de los años 60, es una arquitectura más en estilo internacional o funcionalista, con grandes ventanales. Eso permitió generar un discurso museográfico que conectaba lo de afuera con lo de dentro. Nos interesaba también honrar a las víctimas, y la manera, digamos, en la que entendimos el concepto de víctima era más allá del fallecido, sino se hablaba de víctimas en tanto los desaparecidos, los que fueron presos, los que fueron heridos, y desde luego también las víctimas en tanto los familiares, ¿no? Se hizo una investigación muy importante, que si da tiempo les cuento más adelante, pero que pudo de alguna manera actualizar con registros de archivo y expedientes concretos el número de víctimas totales de la matanza del 2 de octubre, que más o menos se tienen identificadas cerca de 80 víctimas. La cifra de la matanza del 2 de octubre siempre ha sido un tema debatible en México. En algunos casos se habla
de miles de muertos, en otros de 300. Nosotros con archivos tenemos tipificados al menos 80 víctimas que fallecieron esa tarde. Y luego la memoria presente era la que conectábamos más con las comunidades estudiantiles, con las comunidades barriales, y en ese sentido la memoria comunitaria era fundamental. ¿En qué consistió el proyecto y sigue recuperándose? Digamos que hay 4 tipos de dispositivos o espacios en los que ocurre el proyecto. Por un lado, uno es el que llamamos la sala de exposición permanente, que es más un museo pensado en el esquema de museo tradicional, con instalaciones museográficas, piezas de arte, documentos de archivos, que te explican la historia del movimiento estudiantil del 68 y además también te cuentan de otros movimientos post-68. Hay dentro del museo un centro de documentación a donde la gente puede acceder a los archivos que fuimos construyendo y compilando. Y hay también afuera, ahora lo van a ver, pero una gran pieza comisionada al artista israelí Yael Bartana, que es el primer ejercicio supuestamente de memoria restaurativa que el gobierno mexicano hace para pedir perdón a las víctimas del 68 mexicano. Y había también una aplicación con la que los visitantes pueden visitar eso. Eso convive, digamos, es como la parte física del gran archivo de archivos que construimos. Y déjenme ir para acá, perdón, que está en línea y en la liga m68.mx, y este realmente es el corazón del proyecto. Parte de la apuesta del M68 era decir, ¿cómo generamos algo que a pesar de las efemérides como la que nos está tocando celebrar en los 50 años, perviva un poco o contribuya a este ejercicio constante de construir memoria? Y por eso se apostó por un archivo digital que, sin importar que llegara el 60 aniversario o los 70 años, se pudiera seguir ensanchando o se pudiera sumar a nuevos proyectos o nuevas iteraciones, porque también creemos que los museos se deben actualizar para hablarle al presente. Y en ese sentido se construyó un repositorio que es como una colección de colecciones, donde convivían colecciones públicas y privadas. Hubo un esfuerzo muy importante desde la UNAM y otras universidades, porque en el marco del 50 aniversario se posibilitó un consorcio de instituciones universitarias que pudieron hacer acuerdos a nivel de política pública muy importantes para que se liberaran más archivos y para que también se tomaran, digamos, como ciertos acuerdos a nivel institucional que permitieran de nuevo como abrir esos expedientes secretos de los organismos de espionaje que participaron acá, que básicamente eran 2 direcciones vinculadas al Ministerio del Interior o la Secretaría de Gobernación, como la llamamos aquí, y el Ejército. Entonces, bueno, digamos que este archivo, si quieren, después les pongo un video para que lo miren, pero da cuenta, tiene más de 100,000 objetos digitales y es un poco el corazón del museo y de lo que ocurre físicamente. Y acá me voy a ir a algunas cifras, pero estos son más o menos quienes trabajamos en el proyecto. Fueron 4 años, digamos, tipificados, aunque en realidad empezamos un poco antes. Hubieron 18 curadores invitados. Teníamos la certeza de que el 68 mexicano en ningún movimiento social le cabe a una sola persona en la cabeza. Había que traer a muchos y muchos expertices con trayectorias distintas y también con la posibilidad de construir una voz polifónica. Y entonces hubieron 18 curadores invitados de diferentes generaciones. Tuvimos también asesoría de académicos en diferentes temas. Hubieron por lo menos 25 chicos de posgrado que estuvieron asistiendo en las tareas de investigación y curaduría. Se catalogó todo este archivo y sobre todo se pensó en un tipo de catalogación que cumpliera con normativas internacionales, pero que también hablara de la especificidad del movimiento y del caso mexicano. Entonces, hubo un esfuerzo muy interesante por generar un archivo que en su documentación cumple con normas internacionales, con la Library of Congress y con otras cosas de tesaurus más específicos, pero a su vez aporta a la investigación de dimensión social en México y puede estar
ordenada en términos de lo que se llama la web semántica. Es decir, cuenta con un sistema de tripletas que permite que básicamente sea un archivo cosechable, de tal forma que cualquier otro sitio web puede hablar con el M68.mx y cosechar información que es de dominio público, y se trabajó también en un tipo de digitalización que permitía la preservación de la memoria por lo menos 50 años. Digamos, los archivos en crudo, se pensó mucho eso porque realmente estábamos haciendo un esfuerzo, pues quizá inédito, y había que asegurarnos de que esto durara por el mayor tiempo posible. En fin, ahí hay más cifras de lo que fue el proyecto. En exhibición hay por lo menos 1000 piezas. Se comisionó también artistas contemporáneos. Aquí hay algunos del equipo que estuvo llevando todo el proyecto curatorial y de investigación. Y acá algunas de las instituciones y curadores que participaron desarrollando cosas específicas. En la parte, por ejemplo, de feminismos, trabajamos con Emanuela Borsaquielo y con un colectivo curatorial muy importante, donde fue posible, digamos, como sumar más archivos y más voces gracias a que también se hacía desde el trabajo colectivo. En fin, y bueno, y estas son las cifras muy rápidas: 18 archivos universitarios, 19 privados, 11 archivos públicos. Aquí están algunos de los universitarios. Entonces, digamos que se trataba justo desde el poder que tiene la UNAM como institución raíz, es decir, que puede echar raíz y también generar proyectos radicales, intentar cambiar la memoria de este movimiento, no cambiarla, sino más bien ponerla al acceso de todos. Y la colección es más, vive pues en un entorno como de la nube, y lo que permite es traer cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Entonces hay un aula digital para atender a los visitantes, se puede hacer una consulta en línea, algo muy parecido para ustedes que están familiarizados con el archivo del ICA, del Museo de Bellas Artes en Houston. Bueno, se pueden hacer perfiles individuales, generar colecciones. Hay una salida de la colección digital en el espacio museístico. También se puede consultar desde el centro de documentación. Permite al equipo del CCU Tlatelolco poder administrarla y gestionarla. Y además tiene algunos elementos de inteligencia artificial que, en la medida en la que la colección es usada, pues van a arrojar indicadores mucho más interesantes sobre las fotografías o los archivos que están disponibles a la consulta. Puede tener imágenes, videos, audios, en fin. De eso se trata. Este es el espacio del centro de documentación, donde se puede consultar el archivo en una gran pantalla touch, táctil, pero también hay espacios con computadoras a donde puedes ir a trabajar si necesitas hacer los deberes o eres un investigador en residencia. Y voy a empezar, creo que de tiempo andamos ya casi sobre la hora. Entonces voy a mostrarles algunas de las piezas y dispositivos ya museográficos que creo que pueden ser interesantes para la conversación y que puedan ver cómo esto tomó lugar. Bueno, así se ve desde la calle el espacio del memorial. Está en la planta alta. En este espacio sería, digamos, esta visión que tienen aquí, sería desde acá, este espacio, perdón, este espacio de acá. Esa foto está tomada desde la avenida Flores Magón. Y este espacio de aquí es un patio donde se llevó a cabo la pieza de Monumento a la Ausencia, que fue un ejercicio muy interesante, donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un espacio que depende directo de la presidencia del país, decide, en el marco del 50 aniversario, hacer un reconocimiento de responsabilidad estatal frente a la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Y esto se logra hacer dentro de la UNAM. Y es un espacio, la manera, digamos, como de reconocer o de hacer este ejercicio de justicia restaurativa es mediante la comisión de una pieza que honrara la memoria de las víctimas y que se trabajó muy de la mano con familiares. Se hizo mediante un proyecto de concurso público.
el proyecto ganador fue el del artista israelí Yael Bartana. Fue un proyecto donde se invitaron a curadores internacionales a promover artistas o proyectos específicos. Gana el de Yael Bartana con un jurado también internacional. El proyecto se llama Monumento a la Ausencia y básicamente consistía en generar en este patio central, en una plancha de cemento fresco, las pisadas de los familiares o sobrevivientes de la matanza del 2 de octubre para dejar constancia, digamos, de su presencia, y después se quedaba, digamos, como una plaza vacía con las huellas de los que padecieron esta matanza. Es muy problemático en lo jurídico este ejercicio de justicia restaurativa porque generalmente pues, se hace justicia simbólica después de haber generado justicia real, es decir, de haber fincado responsabilidades, de haber reconocido culpables, y aquí todo fue, digamos, más bien un ejercicio desde lo simbólico, y es la primera vez que México hace algo semejante, a pesar de que hay diferentes recomendaciones de tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de la del área de derechos humanos de la OEA, de que México reconozca crímenes de Estado en diferentes momentos de su historia, sobre todo vinculados al presente reciente, al pasado reciente de la guerra contra el narcotráfico. Eso no ha ocurrido todavía. Entonces, digamos que aquí hay todavía una brecha importante en términos de justicia para el gobierno mexicano. Y, perdón, en la parte de arriba, si pueden ver, hay unos consignas, ni perdón ni olvido, o pueblo no nos abandones, que eran algunas de las consignas que se decían en las marchas del 68 mexicano. Ahí donde aparece M68, en la foto de la derecha, es la entrada al espacio del memorial. Uno sube y entonces se encuentra el espacio museográfico que más o menos mide 1,800 metros cuadrados y está dividido en 30 secciones. La planta en rosa sería el equivalente a este espacio que tienen aquí, que es como una L. Abajo hay otros museos, hay espacios para exposiciones temporales, hay un espacio vinculado al pasado prehispánico, en fin, el espacio es tan grande que la UNAM ha podido generar diferentes salas, espacios de auditorio y trabajo con comunidad. Bueno, así, aquí está Monumento a la Ausencia, es la entrada, y uno de los primeros dispositivos con los que uno se encuentra casi después de haber visto los antecedentes del 68, que son en México los años 40 y 50, está este dispositivo que es básicamente a partir de tabletas que recuperan los testimonios de mujeres de diferentes generaciones, las hay desde la icónica Elena Poniatowska hasta chicas más jóvenes, que de lo que están hablando es de cómo el 68 les ha impactado de alguna manera en su vida, algunas de forma muy concreta, diciendo, yo empecé el ejercicio de organización colectiva con mis compañeras en el 68, algunas diciendo, pues es esa piedra de toque en la historia mexicana a la que se alude, pero a la que hay que despatriarcalizar. Y entonces, bueno, son las mujeres las que empiezan o inauguran el discurso del 68 mexicano, y es en términos de la planta museográfica, me voy a regresar tantito, pero digamos que el recorrido del 68 va por toda esta parte de abajo, de afuera, mirando constantemente hacia el exterior y en una especie como de acogiendo lo que hay al centro, que son los movimientos post-68. Y esto es algo que para nosotros era muy importante y que lo legó la mirada feminista, es decir, la mirada feminista es aquella que posibilita estar mirando al centro, digamos como al patriarcado, desde fuera y mirando también fuera del límite. Entonces era una mirada que permitía cruzar tiempos, esfuerzos, y que fue una reflexión muy importante de las compañeras, y eso se hizo claro después de haber recogido los testimonios de estas 30 mujeres que aparecen aquí. Había también a lo largo del recorrido una especie de línea cronológica que llamamos temporalidades y supervivencias, y que constantemente estaban
contando el día por día del movimiento estudiantil del 68, pero haciendo espejeos con temas post-68. Entonces, no sé, por ejemplo, aparecía la marcha del Día de la Mujer en marzo del 68, y al lado aparecían las compañeras del campamento zapatista en Chiapas en el 2016. Entonces, habían constantemente estos espejeos o habían relaciones con lo nacional y lo internacional. Por ejemplo, aquí hay algunas gráficas del Mayo francés, y también aparecían en esta cronología distendida documentos, que eran documentos, archivos del espionaje mexicano, cosas así, digamos que era como un archivo para eh, visitar de forma, si tú quieres, lineal, o bien poder estar eligiendo la información. Y todo esto está conectado con una aplicación con la que también puedes ir recogiendo la información de forma mucho más práctica, sobre todo pensando en los estudiantes a los que mandan a hacer tareas, y la idea no es que los chicos estén tomando nota todo el tiempo con la libreta, sino más bien pueden ir rápido y recogiendo información. Bueno, aquí en medio de la cronología también se mezclaban a veces piezas de arte, documentos. En este caso, por ejemplo, esta puerta, que es un fragmento de la puerta en la preparatoria, o sea, en el colegio que dependía de la UNAM, que fue intervenido por las autoridades, ¿no? Violando la autonomía universitaria. Esto fue en agosto del 68, y a partir de eso se sumaron muchas otras escuelas públicas y privadas al movimiento, y es cuando estalla el 68. Entonces, también habían estas piezas que te hablaban desde el testimonio patrimonial, desde el registro material de esa historia que se estaba contando. O podían haber, por ejemplo, estas piezas que se van rotando. En este caso es una pieza de proceso Pentágono de creo que es de 1979 u 81, que habla concretamente de la guerra sucia y de cómo una práctica recurrente era levantar a los disidentes, meterlos en la cajuela, enrollarlos en una sábana y meterlos en la cajuela del auto y llevarlos a lugares de tortura. Esa pieza de proceso Pentágono, mediante un performance, digamos como reactúa un posible encajuelamiento o secuestro de un disidente, y luego sobre la sábana donde lo envolvieron hacen esta pintura, que además, si se fijan por allí, tiene una silla de donde lo torturaron, en fin. Y esto fue una pieza que ganó la Bienal de Pintura en México en el 81, y que fue muy importante para la renovación de los discursos estéticos. Y entonces estas cosas aparecían en esta cronología que cuenta el 68, pero constantemente se piensa desde una idea muy barburgiana sobre las sobrevivencias del pasado o las maneras de volver en el presente. Había también espacios que contaban desde la fotografía o desde la mirada fotográfica, cómo había una memoria visual del 68. Esto se le comisionó al experto en fotografía del 68, que es Alberto del Castillo, y algo muy interesante de la mirada curatorial de Alberto del Castillo en este pasaje fue que logró construir la memoria de los fotógrafos o la visión de los fotógrafos dependiendo de a qué grupo pertenecía, porque no era lo mismo la memoria de un fotógrafo que es parte del contingente que está marchando y que va a ras de calle, fotografiando más bien desde el pecho, y hay una mirada más cercana de los manifestantes, a la mirada del fotógrafo pagado por el gobierno para espiar a los participantes y empezar a fiscalizarlos, que es generalmente una mirada más aérea, o la memoria del fotógrafo de prensa. Entonces, digamos que se fue construyendo este tipo de discurso para también dar cuenta de las diferentes miradas que teníamos al movimiento estudiantil. Si se fijan también, el techo y toda la museografía era deliberadamente también, dejaba ver las costuras, apostando mucho por hacer visible cuáles son también las construcciones de la memoria, y constantemente había esta relación con diferentes capas o especies de palimpsestos visuales que se iban superponiendo uno a otro.
En algunos casos también, en este espacio que se llamó Objetos Desobedientes, que era sobre la protesta en el 68 mexicano, la intención era dar cuenta de cómo frente a un espacio público tomado, regulado por el gobierno, con medios de comunicación cooptados, fue la imaginación creativa y performática de los manifestantes la que permitió ocupar el espacio público de otras maneras. Y entonces, mediante fotografías, a veces reconstruíamos algunos de los objetos de la protesta, como estos especies de muñecos. En México son los judas, que son los que se queman tradicionalmente en la Semana Santa. Y aquí habían representaciones de Judas de las universidades más importantes que participaron. En fin, se trataba un poco o habían a veces Judas que ridiculizaban a los policías, a las autoridades. Entonces, de alguna manera de esto daba cuenta esta sección de los objetos desobedientes. A veces aparecían también piezas de arte contemporáneo, como esta de Francis Alice, Cuentos Patrióticos, que da cuenta de un momento muy específico donde los manifestantes llegaron al Zócalo de la Ciudad de México y pues, montaron una bandera de huelga en el asta bandera. Y al día siguiente, el gobierno mexicano lo que hizo fue una especie de rito de desagravio a la bandera, donde tuvieron que volver a subir una bandera de huelga falsa, y luego la bajaron y subieron la bandera mexicana con todo un rito patriótico, y donde llevaron y forzaron a los burócratas a asistir y honrar, digamos, este acto de desagravio a la bandera. Y los burócratas en realidad estaban en solidaridad con los estudiantes y empezaron a hacer el sonido de los balidos de un borrego. Entonces, Francis Alice recupera eso en un performance alrededor del asta a la bandera, donde él es como tipo un flautista de Hamelin, donde en cada medida que da una vuelta al asta aparece una oveja nueva hablando de los borregos. En fin, habían todo este tipo de guiños, les digo, son 1000 piezas en total, así que no las vamos a abordar ahora. Déjenme avanzar un poco más. Esto fue una parte que recuperaba la visualidad del 68 mexicano, pues era el año donde estaban ocurriendo los Juegos Olímpicos. Esta fue una comisión a la curadora Ana Elena Malet. Había también frente a los objetos obedientes, los desobedientes, estaban los obedientes, que era la prensa. Entonces habían cuestiones que revelaban con documentos cómo la prensa estaba apagada en ese momento. Todo esto es material de archivo que no se había exhibido. Hubo también un intento de visibilizar a los participantes o a los culpables del 68, más allá de la figura del presidente Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría. Entonces intentamos abrir las genealogías de los que participaron en diferentes gobiernos, como el de la Ciudad de México, en el ejército mexicano, en la policía, en los cuerpos de la policía antimotines o granaderos. Y a veces también, a donde no podía llegar la curaduría o la investigación, los artistas nos permitían otras posibilidades. Esta es una pieza de Plinio Ávila que se llama El Mexicano Perfecto, y que lo que hacía la pieza era reconstruir una oficina de espionaje de la policía mexicana. Y entonces aquí estaban todos los objetos, un poco a veces como de manera ridícula, que usaban, porque todo tiene que ver como con cierta fantasía, o no fantasía, sino más bien esquizofrenia de cómo se construye al disidente. Y de eso daba la cuenta de Plinio, la pieza de Plinio Ávila. Había también frente a la Plaza de las Tres Culturas, frente a la ventana que daba a la Plaza de las Tres Culturas, se montó una maqueta de la misma Plaza de las Tres Culturas, pero que permitía ser activada con la tecnología de realidad aumentada para contar cómo ocurrió el suceso del 2 de octubre. Entonces se volvía un juego de espejos donde tú veías lo que acontecía en la maqueta, pero luego te tenías a la plaza en sí misma enfrente. Entonces, esto permitía también como interactuar de forma más pedagógica y contar de forma también compleja un hecho como el de la plaza del 2 de octubre, que además esto incorporó la investigación más reciente de investigadores sobre el tema. O estaba esta pieza de Voluspa Jarpa, la artista chilena, que viene trabajando con los archivos del espionaje y de la CIA vinculadas al Plan Cóndor. Voluspa había tenido un trabajo con el 68 mexicano, la invitamos a participar con los nuevos documentos desclasificados que habíamos
encontrado, y entonces generó esta pieza que se llama Secret Memorialis, y que es una pieza muy importante para la reflexión sobre la necesidad de contar con archivos abiertos para generar justicia sobre procesos de derechos humanos, para prácticamente como reconstruir la memoria de los movimientos o de las víctimas. Y en ese sentido, por ejemplo, la imagen que tienen a la izquierda con estas esculturas con acrílicos, esas son impresiones que hace Voluspa de lo que se llamó el Libro Azul, que es un documento hecho por la policía mexicana, que es como la verdad oficial que circuló dentro del gobierno por muchos años. O lo que está más atrás con negro son también recortes con láser de los archivos de la CIA norteamericana que iban reportando a Estados Unidos cómo se iba desarrollando el movimiento mexicano. Y lo que está, las partes oscuras son las partes que estaban tachadas o canceladas de los documentos mismos. O en la parte de abajo, ahí están estas imágenes de documentos que si uno es, digamos, o antes era así, si uno es un ciudadano común y corriente y va a pedir, por ejemplo, el expediente de Agustín Díaz Fischer al archivo, te lo entregan tachado o con el rostro cubierto, porque supuestamente se está violando temas de identidad personal. Entonces, era, digamos, la pieza de Voluspa hablaba de cómo a veces la ley de archivo y la ley de acceso a la verdad chocaba con otras leyes, como la ley de protección de datos personales, que el gobierno usaba de manera favorable para anular el acceso a la verdad. Habían estas otras piezas muy interactivas de algunos archivos, este es de Pablo Martínez, donde lo que hacía es una especie como de coreografía del archivo fotográfico para pensar cómo las memorias fotográficas o las memorias habitan en el cuerpo. Había algunas piezas que fueron muy polémicas, una de ellas es de Edgardo Aragón y Rodrigo Garrido, que es un videojuego donde es una chica la que va grafiteando y luchando contra los malos del 68, que son estos gorilas, que era como se representaba en la caricatura política a la policía, y en la medida en la que ella les avienta un graffiti, los gorilas se humanizan. Y esto que generó, digamos, como un poco de malestar en algunos visitantes. Por otro lado, a las generaciones más jóvenes los apela de otra manera y también hay maneras, digamos, como de ir construyendo la memoria del 68 también en otros lenguajes. O estaba este mural interactivo con los nombres de las víctimas que se activaba día con día y mostraba una variedad de víctimas vinculadas a expedientes concretos. Y más o menos a las 6:10 de la tarde, que es cuando se dio el primer disparo, los primeros disparos en la Plaza de las Tres Culturas, el mural como que desaparece y vuelve a empezar en este ejercicio de nombrar a los desaparecidos, de nombrar a las víctimas. Están los testimonios, en fin. Voy a parar por aquí porque creo que ya tengo todavía mucho más material de la parte post-68, pero solo se los muestro para que lo vean. Esta parte es de los años 70. Estos son algunos juegos feministas en una cosa que se llama deliberaciones feministas, donde mediante el juego vas visitando o abriendo los archivos de la disidencia sexual y los feminismos. Hay una parte que se llama Constelaciones Feministas, donde están todos los archivos también que pudimos recuperar de 9 feministas con diferentes tipos, digamos, como de orientación. Hay archivos más vinculados al feminismo de segunda ola, algunos al lesbofeminismo y otros distintos, más artísticos, en fin. Pues ahí termino. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación. La verdad es que todos teníamos ganas de que continuases y seguir continuando durante toda la tarde conversando sobre estos temas. Aprovecho y les propongo que realicen preguntas en el chat del Zoom o en el chat del Facebook. Así te la vamos transmitiendo. Todavía tenemos unos minutos para contestar algunas preguntas. Una de las cosas, bueno, por supuesto, resultó muy interesante el modo en que todo este proyecto del memorial de M68 en realidad
surge también ante un desafío contemporáneo, ante un desafío presente, digamos, no un desafío que se le planteaba la situación eh, eh, concreta, específica, por ejemplo, de Ayotzinapa, etcétera, y eso hacía necesario repensar el modo en que se leía ese pasado. Y eso me parece que es algo que se extiende también hacia muchísimos otros contextos y muchísimos otros espacios. Y otra de las cuestiones que vos planteaste y que quizás es algo que, sobre lo cual me interesaría preguntarte un poco más, que tiene que ver con esta cuestión de cómo también las memorias que ustedes fueron recuperando y esas diversas perspectivas sobre el 68 también nutrieron el modo en que ustedes estuvieron exhibiendo, construyeron todo este proyecto, mejor dicho. Vos mencionabas una cuestión muy puntual, de decir, bueno, pensar en realidad en la distribución en el espacio positivo, que la memoria del 68 esté hacia afuera, pero mire hacia adentro, digamos, también con con otras consecuencias, llamémosle otras relaciones que se pueden establecer más allá de 68. Y vos mencionabas específicamente, bueno, eso es algo justamente que estos testimonios o estas memorias que nosotros estamos recuperando, a lo que esas memorias apuntaban, digamos, o apuntaron, digamos. Y en ese sentido me interesaría preguntarte sobre si podrías, a medida de que ustedes fueron recuperando todas estas memorias, ¿qué cosas podrías decir o qué cosas podrías ampliar quizás que fueron centrales para pensar las características, no solamente del espacio de exhibición, sino también de quizás la construcción de los archivos en el centro de documentación, otras formas, porque digo, también recuerdo que vos mencionabas como estas mujeres mencionaste el caso de estas mujeres que traducían el lenguaje marxista-leninista, digamos, y también me acordaba, digamos, me venía a la mente justamente lo que ustedes decían de esta dimensión pedagógica fuertemente que tuvo todo el proyecto. Entonces, me gustaría, quizás suena demasiado abstracto, pero preguntarte sobre en qué otras situaciones se dio esto donde aquellos testimonios o aquellas memorias que ustedes estaban recuperando tuvo consecuencias en el proyecto completo, en cómo concebir el proyecto de M68. Sí, es muy interesante lo que preguntas, porque aquí digamos que había una manera de trabajar que era una manera quizá, la podríamos nombrar muy colectiva, muy universitaria y en algunos casos, no en todos, pero podríamos decir que era hasta muy feminista, pero eh, porque lo que pasaba era que en la medida en la que habían nuevos hallazgos, todo un poco como que se dialogaba en los grupos de trabajo o venían asesores o curadores externos con ciertas áreas de expertise que venían a desestabilizar las ideas preconcebidas que teníamos. Entonces, constantemente había una necesidad de ir reajustando. Eh, y eso se oponía, digamos, como la lógica del asambleísmo o el diálogo constante, se oponía con el relojito que iba cuenta atrás del aniversario, de la efeméride y toda la burocracia institucional que implica hacer un museo que tiene fecha límite, porque teníamos que inaugurar el 2 de octubre de 2018. Y, y llegamos con un museo un poco a medias, que francamente era muy, muy triste llegar con este museo sin acabar, que terminó, o sea, concluyó más hacia febrero de 2019, pero de alguna manera como que allí también el discurso mismo de lo fragmentario era el que nos permitía como salir a flote con una explicación incluso para nosotros mismos. Y te cuento dos contextos muy específicos donde fueron, digamos, como los hallazgos los que vinieron a cambiar cosas. Eh, los, los chicos, por ejemplo, que estaban investigando toda la parte de archivos y haciendo prácticamente la documentación de los archivos que se iban desclasificando y luego se digitalizaban, fueron ellos mismos los que
proponían cosas al discurso curatorial, como por ejemplo, siempre se habla del pliego petitorio del 68, pero no se le entiende en toda su dimensión de los 10 puntos que está pidiendo, conectados con cuestiones internacionales, con cuestiones específicas, con objetos material. Entonces, fueron, digamos, como los chicos los que proponen hacer un tipo de pliego petitorio que sea parte de los objetos desobedientes y que tenga toda una cartografía que abra a otros sentidos. O el equipo invitado de curadores, Ana Nagmat, Israel Rodríguez y Elba Peniche, para lo inmediato del post-68, vinieron a decir, nosotros les dijimos, bueno, los invitamos a hacer algo sobre contracultura en los 70, y nos dijeron, no, contracultura es un término con el que no nos sentimos cómodos. Creo que hay más que pensar en el 68 como este espacio de construcción que de alguna manera el 68 sí fue una piedra importante, pero no acaba con la represión estatal. Entonces, más bien en el 70 lo que hay son espacios desde donde se está estirando el límite de lo posible. Y entonces, primero propusieron un espacio que se llamaba desbordar los límites, en otro más bien los límites del orden, porque era el orden lo que hacía posible como ciertas interacciones, y ahí aparecieron espacios de los presos políticos, de las organizaciones barriales, de la psicodelia, del rock, y entonces, o de la disidencia sexual, y fue muy bonito porque nosotros nunca hubiéramos llegado, digamos, a esos presupuestos curatoriales, ni trabajando 20 años en el proyecto, es decir, es en la suma de las colectividades, de las voces y de los hallazgos y de estar escuchando al archivo, o más bien interpretando al archivo, como se iba reajustando. Y en parte también reconocemos que quizá el discurso que construimos tiene falencias, todavía áreas de oportunidad, y por eso el tipo de museografía es una museografía que se puede enmendar constantemente, o intervenir, ¿no? Que esa es un poco la apuesta para el equipo que se queda trabajando en Tlatelolco. Y que me imagino que también está vinculado con algo que también presentabas en tu conferencia, que tiene que ver de cómo hacer, cómo construir y hacer, digamos, hacer permanecer la disidencia, digamos, no construir un discurso que sea un discurso ya sea de un sujeto individual o un sujeto colectivo, digamos, sino que sea un discurso donde la disidencia aparezca, pueda tener lugar y eventualmente cambiar el discurso curatorial o el discurso del proyecto. Sí, tal cual. Y ahora recordé otra cosa, Agus, cuando nosotros decidimos hacer un cambio de timón curatorialmente, y cuando hablo de nosotros hablo del equipo amplio, hablo de Josué Martínez, que fue el otro curador de jefe, hablo de Manuela Borsiaquielo, de los chicos de investigación, en fin, porque teníamos un discurso más tradicional y de pronto tuvimos una sesión como con asesorías, con asesores académicos, expertos en temas de memoria, ¿no? Estaba el argentino Mario Ruffer, que quizá lo conocen por allá, estaba Sandra Rosenthal, Ana Sofía Rodríguez, Alessandra Delano, y varios que vinieron, o sea, era como una especie de, vamos a probar si el proyecto se sostiene, y nos hicieron trizas desde eh, lugares muy, muy, muy constructivos, que entonces nos hicieron decir, bueno, pues hagamos cosas más quizá arriesgadas, pero bueno, curiosamente lo que ha pasado con el feminismo en América Latina y en México, quizá, o sea, hoy visto a 3 años, no, 2 años, perdón, quizá nos dice que estuvo bien haber optado por este discurso mucho más descentrado, pero sí fue difícil. Y sobre todo teníamos también la libertad de la UNAM. Estar en la UNAM es un paraíso para hacer cosas críticas, autorreflexivas. Claro. Luisa, vos interrumpime cuando quieras, pero aprovecho y para hacerte también dos preguntas que son en realidad mucho más puntuales. Y, a ver, ¿hay algo particular del 68 y sobre todo de los que hemos leído también desde afuera, digamos, sobre el 78? Eh, y, y, y te quiero consultar, a ver, para conocer tu opinión y más, que es el hecho de que también uno de los elementos centrales para conocer esa memoria del 68 para nosotros ha sido, obviamente, vos la mencionaste, Elena Poniatowska.
Entonces, me gustaría pensar cómo pensaban ustedes su proceso o su trabajo de recuperación de esas fuentes orales y cómo ella, digamos, que tuvo un rol tan importante, tan significativo y también la repercusión que tuvo internacionalmente de su trabajo, cómo ustedes lo articularon para el proyecto que tenían ustedes en función de recuperar estas memorias de las mujeres del 68. El caso de Poniatowska y también después de otros libros que aparecieron sobre el 68, siempre estuvo al centro, era digamos como el punto de partida para hacer otras cosas o completar esos relatos. Con lo que había pasado y el libro de Poniatowska y los otros libros que lo siguieron son tan importantes porque piensen de nuevo en esta dictadura perfecta o dicta blanda que tenía controlados los archivos y los discursos de lo posible. Entonces, lo que habían era la memoria oral y las memorias que se fueron haciendo más establecidas, que eran las de algunos, entre ellos los de Poniatowska. Por eso creíamos que no había que quitar a Poniatowska, sino más bien había que ponerla al lado de muchas otras. Y creo que ese es el ejercicio. Para algunos quizá puede ser un poco caótico porque no está jerarquizado, pero, pero la apuesta era justo por empoderar un poco a los usuarios. Algo que decía, por ejemplo, la chica que lleva todos los servicios educativos en M68, que es Jimena, ella hablaba de los públicos, sobre todo de jóvenes, y los dividía en dos categorías que para mí eran muy reveladoras. Ella decía, bueno, tienes a los activistas y a los activables. Los activistas son aquellos que ya llegan teniendo más o menos cierta claridad del 78, que van a ir acá porque es un lugar para la enunciación política, y luego están los que llegan ahí porque los mandaron a hacer deberes, porque llegaron a hacer un trámite de pasaportes enfrente y en las 2 horas que tenían se metieron al museo, y esos eran los activables, a los que había que de alguna manera comunicarles que esto no es una vitrina de la historia, sino más bien es un lugar que si tú quieres te puede impactar para decir, empodérate ya es también algo desde tu lugar de acción. Y creo que en ese sentido el presentar diferentes visiones ayudaba a que también tú te fueras encontrando con una que quizá fuera más cercana a la experiencia que tenías. Y vinculado también con lo que comentabas de Poniatowska, se vio también claro cómo era el desafío de articular un espacio institucional con aquellas memorias cuyos rastros están conservados en manos privadas, digamos. En ese sentido, te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo fue la relación del centro de documentación, por ejemplo, con esos archivos privados y cuáles consecuencias tuvo, no tanto en los quizás los documentos que fueron digitalizados e incorporados dentro de M68, sino qué pasó con esos otros archivos? Si hubo posibilidad de acompañarlos quizás para su consolidación, para su preservación de los archivos que estaban en personas que habían participado del 68, otro tipo de... Sí. Fue una relación muy, muy interesante y de una generosidad absoluta de parte de los archivos privados, que tenía que ver mucho con la legitimidad que daba este proyecto al estar dentro de la UNAM y al tener, digamos, como estos respaldos de otras instituciones, y el trabajo fundamental de agentes específicos dentro del equipo, como Eunice Hernández, que es la actual coordinadora de M68, o Emanuela Borsaquielo, que es una investigadora que viene mucho andando este país y conociendo los archivos del feminismo. Entonces era, digamos, como desde la confianza que generaba Emma o que generaba Eunice con ciertos actores, que se los convencía se las convencía de prestar sus archivos, que a veces eran archivos que nunca habían salido de sus casas, y algunas nos decían, bueno, pero no te los presto, tienes que venir. Y entonces ahí iba todo el equipo de digitalización a hacerlos, y así hubieron archivos muy importantes, como el de Marta Lamas, por ejemplo, que es esta feminista pionera tan importante, y algunos de feministas más jóvenes o de el lesbofeminismo,
que no eran tan conocidos y que ahora, mediante la digitalización, pueden estar disponibles para la consulta. O habían otros casos de archivos que deliberadamente decidieron donar al Centro Cultural Universitario. Hay archivos materiales, el más famoso quizás el de Juan Hacha, que está todo el archivo de Juan Hacha, pero se donaron muchos en el marco del 68 y el compromiso es hacer de esto como un archivo de archivos. Pero fue muy bonito, pero de nuevo, creo que era la voluntad de la fuerza de la colectividad y de la confianza que da que tú conozcas a quien te está pidiendo el archivo. Totalmente, totalmente. Luisa, ahí está. Bueno, muchas gracias Luis por la charla, estoy como alucinada. Quería transmitirte algunas de las preguntas que estuvieron haciendo por Facebook. En realidad hay una pregunta, hay varios comentarios muy interesantes de Mara Glossman, que fue una conferencista, una conferencista que también pasó por aquí, por esta sala virtual, digamos, en ocasiones anteriores y también hablando sobre los archivos. Pero bueno, primero te quería leer la pregunta de Solenaro, que comenta, ahora en la pandemia, sí. Ahí está. Ok. Ahora en la pandemia y con el acceso presencial suspendido, ¿cómo ha funcionado el acceso en línea? Más allá de visitas generales, ¿los investigadores están haciendo uso del repositorio digital? ¿Cómo consideras que ha funcionado y que podría mejorarse? Sí, las cifras, digamos, actualizadas no las tengo a mano, pero justo el tener un archivo de dominio público en tiempos de pandemia ha sido bien útil para diferentes investigaciones. Una colega, Ana Sofía Rodríguez del Colegio de México, me decía que ella sabía de la existencia del archivo, pero que no lo había podido consultar y estaba fascinada, digamos, con la riqueza y la variedad de materiales que hay ahí. Sin duda se ha incrementado, porque además, obviamente, pues los museos en México se cerraron en marzo, empezaron a reabrir algunos hacia octubre, pero la UNAM sigue con los museos cerrados. Entonces, esto se vuelve una herramienta fundamental y si me lo permiten, le puedo dar cifras más específicas, solo que me deje averiguarlas, pero en pandemia ha subido mucho la consulta en general. Sí, los comentarios quedan en Facebook después, o sea, el video va a quedar subido en Facebook, así que después si querés retomar la conversación en las redes sociales, se puede continuar por ahí, los invitamos a que lo hagan. Pero bueno, también te quería leer el comentario de Mara, que dice, bueno, impresionante lo que muestra de las huellas y las marcas materiales de la ausencia, y brillante la posibilidad de entreverar discursos diferentes, uno más lineal y también otros mecanismos de puesta en serie, de constelación barburiana, para trazar los destellos de la historia en el presente. Magnífica conferencia. Muchas gracias. Luis, sí. Perdón. No, está bien. Está bien. El resto, bueno, son comentarios felicitándote y agradeciéndote por la exposición. Así que... Súper. Agus, no sé si hay tiempo, les pongo el video que dura 1 minuto para que vean la colección. Eso puede ser, porque justamente en la premura no les mostré este video que para los que quieran ver, aquí está, este es redes sociales. Ahí está. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Súper.
Dale, ahí para que se den solo un poco de idea de la variedad de materiales, pero obviamente la invitación es a que lo conozcan por sí mismas y vean m68.mx. Bueno, bueno Luis, ya estamos en realidad fuera de tiempo, así que podemos concluir. Te agradecemos muchísimo la presentación, ha sido un gran placer. Ahí, muchas personas te han seguido tanto por el Zoom como por el Facebook, así que nuevamente te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Así que bueno, esperamos pronto poder reencontrarnos personalmente luego de la pandemia. Con todo gusto, de nuevo, mil gracias a todos los que se conectaron y a ustedes por hacer este espacio posible, y quedo pendiente de la conferencia de Marina próximamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Saludos a todos.